Bienvenidos al cuaderno de Cris, yo soy Cris. Hoy vamos a hablar acerca de un libro que hace tiempo estuvo en descarga gratuita, su autora lo dejó libre para que todo el mundo lo pudiera descargar y leer, y hace poco fue editado por Editorial Sexto Piso, que lo está vendiendo y sé que le hicieron algunos cambios, y es un libro bastante interesante. El libro se llama Casas Vacías, de Brenda Navarro, que es una escritora mexicana. Leí este libro porque Eli de Estado Lector, que es una booktuber colombiana, tiene una actividad de leer al mes un escritor de un país que ella selecciona al azar y pues correspondió México. Fue un libro que leí, fue un libro que disfruté y fue un libro que me hizo plantearme muchas reflexiones, muchas preguntas y de hecho tener un debate bastante interesante con Cata, que pues les voy a contar un poco acá acerca de todo eso. Este libro está dividido en 3 partes, está narrado a 2 voces. La primera voz es la de una mujer, no conocemos su nombre, que pierde a su hijo, lo pierde en el parque mientras ella está chateando con otro hombre, que no es su marido, y esto causa como una serie de reflexiones en ella, porque aparte la vamos conociendo todo su ámbito familiar. Es una mujer que no quería tener hijos, que de alguna manera se sintió presionada por su esposo Fran para tener hijos, en este caso este niño, que es un niño que nació con autismo, que es un niño que requiere cuidado y ella de alguna manera siente que toda su vida de ahora en adelante, antes de perderlo, pues va a ser como la labor de cuidar a su esposo, cuidar a su hijo y de hecho cuidar a la sobrina de su esposo que han adoptado porque han pasado unas circunstancias muy especiales. Al principio del libro sentí mucha pena por ella, pero luego a medida que iba leyendo me fue naciendo como una especie de desagrado por esta mujer a pesar de la pérdida que sufrió de esta desaparición de su hijo, que no es que la alegre para nada, pero de alguna manera sí pone en manifiesto todas estas cosas que ella tenía y que tal vez antes no se había puesto a pensar. La segunda historia que vamos a conocer va a ser acerca de la secuestradora, la mujer que se llevó al niño y las razones de por qué lo hace y cómo es que llega a hacerlo realmente. Esta historia al principio me pasó todo lo contrario, me generó desagrado desde el principio porque siento que en Latinoamérica es algo muy usual esto de los desaparecidos, esto de los robos de niños, tal vez en el mundo sea muy usual, ¿no? Pero de donde tengo más noticias es justamente de Colombia y de Latinoamérica, que es donde vivo. Entonces de alguna manera empecé a sentir desde el principio repulsión de lo que hizo, pero a medida que fui leyendo sobre ella, de la violencia que tuvo que vivir, de todos los maltratos por parte de su madre, por parte también de esta familia que está descompuesta y de las ganas que ella tiene de ser madre y que no logra cumplir porque la persona con la que está viviendo, que se llama Rafael, es un hombre violento, la maltrata verbal y psicológicamente, también físicamente obviamente, y empieza a mirar las circunstancias. Claro que estas circunstancias para nada van a excusar el comportamiento de esta mujer, porque de todas maneras tomar un niño de un parque y robarlo como si nada y luego hacerlo pasar por su hijo es una cosa realmente grotesca que no me parece. Sin embargo, creo que Brenda Navarro se vale de estos 2 personajes y de estas 2 actitudes para mostrarnos el fracaso que puede significar las relaciones interpersonales, también la maternidad vista desde un ángulo que creo que poco he leído. No sé si se ha tratado mucho el tema, últimamente sí he notado más pues este tema de la maternidad como algo violento, la maternidad como visto desde una manera no tan alegre y no tan positiva, sino visto también como toda esta infelicidad que puede traer o toda esta insatisfacción que puede sentir la mujer al ser madre, al tener hijos que no cumplen con sus deseos o que no son lo que ellas esperaban. Y de hecho esto me hace acordar de un libro que leí que se llama La perra, de Pilar Quintana, que es una escritora colombiana, que habla acerca de cómo los deseos se pueden convertir en pesadilla porque no se acoplan a lo que uno realmente espera o a lo que uno quiere, ¿no? De hecho, lo que pasa es que a veces uno idealiza las situaciones y cuando ve que las cosas no son así, pues siente como un fracaso. Entonces siento que ella quería poner estas ideas acá en el libro, o por lo menos fue lo que yo interpreté, ¿no? No necesariamente es que ella quisiera hacerlo. En todo caso, con Kat tuvimos una conversación muy interesante porque ella estaba un poco molesta porque decía que estaba cansada un poco de que se mostrara la maternidad de esa manera. Hay mujeres cuya meta en la vida puede ser querer tener un hijo y que ver en los libros como que se muestra esta
incompatibilidad, como que se muestra solo la parte negativa y no se muestra lo positivo de la maternidad. A ella como que no le agradaba del todo eso en el libro. A mí me parecía todo lo contrario. Yo le dije que me parecía muy chévere que se hablara de esto porque de todas maneras uno, al ser criado por una persona que tiene un contexto, tiene una historia, tiene unos valores, tiene unas creencias, y al criar a otra persona uno ejerce poder sobre esa persona y de hecho está transmitiéndole todas esas cosas positivas y también esas cosas negativas, lo que por supuesto hace que nosotros de alguna manera salgamos dañados de esta relación. Los padres y las madres pues tienen mucho que ver con lo que uno es y cómo esa deconstrucción de lo que ellos nos dan es súper doloroso, que esto probablemente no tiene nada que ver con el libro porque acá están hablando es de un bebé con autismo que es secuestrado, pero todas esas cosas me las hizo plantear, entonces sí me parece un libro grandioso por eso. También me pasó con el libro algo interesante y es que lo que sentía por los personajes fue muy contrario, o sea, lo que sentía al principio por la primera fue lo que sentí al final por la segunda historia. Y en la medida que pasó la historia ocurrió lo contrario, se fue como intercambiando los papeles de estas dos mujeres, que por cierto me pareció también muy interesante que las mujeres que son madres en esta novela realmente no aparecen con su nombre, sino que aparecen en relación a las personas con las que conviven, por ejemplo, la esposa de tal o la madre de tal, pero nunca aparecía su nombre. Es como una forma de hacer ver que la identidad ha sido secuestrada y robada y que solo se enfoca en un punto y que probablemente sea una crítica a que ellas no son solo la madre, sino que son muchas las aristas que hay. Es un libro que me gustó, lo que pasa es que no sé, al final también creo que por todas las circunstancias que estaba pasando no logré conectar del todo, pero sí me gustó que me planteara muchas preguntas, como ya mencioné algunas, pero también mencionar qué significa ser una buena madre, qué significa ser exitoso en cuanto a ser padre o en cuanto a las relaciones afectivas, en este caso entre madre e hijo o padres e hijos. Y lo otro es porque ahorita están tan en tendencia como estos libros donde se muestran el fracaso de estas relaciones, que también me parece interesante porque de hecho Tolstoy lo decía, que todas las familias felices se parecen, pero que las infelices lo son cada una a su manera. Entonces también siento que eso puede hacer que a uno no le gusten tanto estas historias de familias felices porque resultan aburridas, resultan tediosas y hasta moralistas y venden como una idea de lo que debe ser una familia y pues por lo menos a mí me parece aburrido. Tal vez esa sea la respuesta a la pregunta que hice o tal vez no. Pero sí es muy usual ver que generalmente las familias están rotas y que todos de hecho estamos como muy rotos al salir de esas relaciones. También no sé, me hace pensar que uno puede querer a sus padres, pero a la vez tener como ciertas secuelas de la enseñanza que le dejan a uno, como es el caso de la segunda protagonista de esta historia, la secuestradora, porque parte de su anhelo por ser madre es no ser como su madre, que fue como una madre ausente, que es una mujer que aparece y que le causa mucho daño. Hay otro punto importante que también narra el libro y es la violencia, que ya lo había mencionado, y hay como dos formas de ver la violencia acá. Hay una como muy explícita, que es la que ya dije, el maltrato psicológico, el maltrato verbal y físico, los feminicidios, que también me parece interesante que ella los muestre. Y hay otro que me pareció como más pasivo, pero no por eso deja de ser menos violento, y es el que vive la primera protagonista con Fran. A pesar de que parecen como muy felices, ella se siente obligada, como ya dije, a tener un hijo como para satisfacerlo a él, y luego se ve obligada también a adoptar a la sobrina de este, que pues ella realmente en ningún momento se siente preparada, pero tampoco es capaz de decirlo. Y luego cuando el niño desaparece es como si Fran volcara sus temores, su miedo en criar bien a la niña y continuar su vida como si nada, mientras la protagonista está sufriendo mucho. Claro, esto no quiere decir que sea un personaje del todo perfecto, que su sufrimiento sea un sufrimiento del que el lector se compadezca, sino todo lo contrario. A pesar del sufrimiento, vamos a ver que todavía es capaz de cometer actos que son terribles.
golpear a esta niña que se llama Nagore o Nagor, tratarla mal, ser de hecho violenta a pesar de que esta niña no tiene la culpa de la desaparición y decirle en repetidas ocasiones que ojalá hubiese sido ella. Yo siento que la escritora no intentó vendernos unos personajes perfectos, sino todo lo contrario, unos personajes imperfectos, unos personajes que no se amoldan a lo que generalmente conocemos, donde la mujer es la madre abnegada y perfecta que siente felicidad de ver crecer a sus hijos, sino que todo lo contrario, dice como en la maternidad también hay infelicidad, en la maternidad hay fracaso, en la maternidad no todo es perfecto y de hecho no necesariamente la maternidad sea como la respuesta o el camino para todas las mujeres. Han leído este libro, lo conocen, les gustaría leerlo. Yo no sé, me encanta y siento que este libro da para una conversación con varias personas muy larga, muy chévere para tomar café con café, algo así. Pues yo creo que es todo por este video, que es un video más de preguntas que de respuestas. Es un video donde pues hablo de mi relación con el libro como tal, pero creo que de la manera en que siempre quise. Bueno, este es como mi regreso triunfal, aunque no sé triunfal por qué, pero es mi regreso triunfal y espero estar mucho tiempo compartiendo con ustedes mis lecturas. Voy a intentar hablar de todos los libros, así sea poco, así sea mucho, al menos decir lo que me pareció o lo que sentí. Espero me dejen en los comentarios, no sé, respuesta tal vez, o lo que ustedes piensan acerca de las preguntas que hice. ¡Chao!